Saludos a todos aquellos que vean este video. Espero que se encuentren bien donde y cuando sea que lo vean. Mi nombre es Isaí Sierra del pregrado de Geología de la Universidad de Caldas. Este video se desarrolla en el contexto de la materia de Química 2, dictada por el profesor Mauricio Suárez. Este video, valga la redundancia, es para el canal del profe Mr. Suárez y vamos a tratar el tema de cifras significativas. Bien, empezamos por definir qué son las cifras significativas. Las cifras significativas de un número son aquellas que tienen un significado real y por lo tanto aportan alguna información. Toda medición experimental es inexacta y se debe expresar con sus cifras significativas. Bien, ¿qué significa esto? A veces en clase de física o de química es muy frecuente que estemos resolviendo un problema numérico y nos preguntemos por el número de decimales que se deben escribir como resultado de una operación aritmética. El principal objetivo de este video es explicar la importancia y la correcta utilización de las cifras significativas de un número cuando se realizan operaciones matemáticas. He aquí las reglas para la correcta utilización de las mismas. Bien, los ceros a la izquierda del primer número diferente de cero no son cifras significativas. Ilustrémonos con ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos 0,325. Bien, la regla dice que los ceros a la izquierda del primer número diferente de cero no son cifras significativas. Entonces, ¿cuál es el primer número diferente de cero que tenemos aquí? Sería el 3. Entonces, el 0 no sería cifra significativa, sino solamente el 3, el 2 y el 5. Por lo tanto, tenemos solo 3 cifras significativas. Bien, eh, en el siguiente ejemplo, el 9 es el primer número diferente de cero. Entonces aquí hay dos ceros a la izquierda de ese primer número que es el 9. Entonces contamos a partir de ahí 1, 2, 3, 4 y 5 cifras significativas. Aquí tenemos 5 cifras significativas y serían estas. Bien. En el tercer ejemplo tenemos que 0,0000007865 el primer número diferente de 0 sería el 7 y por lo tanto estos ceros no son cifras significativas, sino solamente habrían 4 cifras significativas que sería el 7, el 8, el 6 y el 5. Bien, en la siguiente regla dice que todos los números a la derecha del primer número diferente de 0 son cifras significativas. Bien, también nos vamos a ilustrar con varios ejemplos para entender mejor. Tenemos aquí este número 234,67. Como la regla dice que todos los números a la derecha del primer número diferente de 0 son cifras significativas, tenemos que el primer número a la derecha diferente de 0 efectivamente sería el primer número de... La primera cifra sería el primer número del número en general, perdón. Entonces sería el 2. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas, que sería en realidad todo el número completo en cuestión. En el segundo ejemplo también tenemos 1,02, tendríamos también 3 cifras significativas, que también sería el número completo. Y en el tercer ejemplo sería el 8 el primer número diferente de 0. Entonces contaríamos a partir desde el 8, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tendríamos 6 cifras significativas. Pasaría también como en los otros dos ejemplos, que sería efectivamente el número completo. Bien,
Tenemos también que los ceros situados en medio de números diferentes de cero son significativos. También aquí tenemos otros tres ejemplos. Eh, bien, tenemos este número 689,08. Tenemos aquí que hay un cero en medio de diferentes números, pues diferentes de cero, perdón. Por lo tanto tenemos cinco cifras significativas, ya que, digamos, tenemos los números los cuales rodean a este cero son números diferentes de cero y por lo tanto el cero también sería una cifra significativa. Tenemos también en el segundo ejemplo un 407. eh, Vemos que aquí también el número está rodeado por otros números diferentes de cero y tendríamos entonces tres cifras significativas. En el tercer ejemplo también vemos que tenemos tres ceros, pero estos ceros eh, están rodeados también de números diferentes, cero también valga la redundancia. Y por lo tanto, digamos, todo el número sería, eh, digamos, todas las cifras del número serían cifras significativas. Entonces tendríamos uno 2 3 4 5 cifras significativas. Bien, también tenemos que la última regla, pero no menos importante, tenemos que todos los números diferentes de cero se consideran cifras significativas. Creo que eh, no necesitamos ejemplo para eso, solamente eh, si leemos el enunciado de esta regla, solamente vamos a comprender, ¿cierto? Bien, tenemos entonces, eh, aparte de las cifras significativas, digamos, esto va muy relacionado con las cifras significativas. De hecho, esto no es el objeto de estudio de este video, pero bien, vamos a repasarlo. Tenemos que, si se quiere o se considera eliminar la última cifra de un número, se recurre al redondeo, considerando las reglas del mismo, pues del redondeo. Entonces tenemos un ejemplo también para ilustrarnos, que nos dice, se quiere expresar los siguientes números en dos cifras significativas. Bien, entonces aquí tenemos, considerando las reglas del redondeo, tenemos aquí 4,58, el cual nos piden expresarlo solo en dos cifras significativas. Entonces redondeamos como este 8 es mayor que, pues 8 es mayor que 5, todos pues tenemos claro eso, ¿no? Y por lo tanto se redondea al siguiente número, pues el decimal del anterior. Entonces tenemos 4,58 se redondea a 4,6. Y también pasa lo mismo en el segundo ejemplo. Tenemos 6,24 y como el 4 es menor que 5, digamos que la última cifra pues es menor que 5, entonces se redondea para abajo. Entonces se deja así, 6,2 y listo. Bueno, también tenemos que si se quiere expresar un número muy grande o bien muy pequeño en cierta cantidad de cifras significativas, también como nos pidieron acá, se recurre a la notación científica. Eso es también muy útil para números, digamos, muy extensos o, digamos, extremadamente grandes o extremadamente pequeños. Tal es el caso
del número de Avogadro. Bien, tenemos que hacemos, pues hago una aclaración, que las cifras significativas se pueden usar, digamos, en ciertas ocasiones en las cuales el instrumento tenga ciertas, y los instrumentos de mediciones, perdón, tengan ciertas dificultades o solo midan en ciertos decimales o unidades. Entonces, siempre es bueno, o también se puede digamos, a consideración del sujeto que esté haciendo pues las mediciones. Bien, no siendo más, muchas gracias por la atención prestada y me despido. Chao.